El día de hoy tenemos, muchas gracias, Sharon. El día de hoy tenemos la última actividad académica colectiva del año, del 2025, con el Seminario Permanente en Psicología Social, que en este año y el próximo está correspondiéndole a las doctoras y los doctores que egresaron recientemente de nuestro doctorado. El día de hoy tenemos a la doctora Lorena Guerra, egresada de nuestro posgrado, que nos va a exponer, va a participar en el seminario con el tema de la mesa obediente a la comunidad dionisiaca, Nietzsche y la posibilidad de una psicología social del éxtasis. Vamos a escuchar con mucha atención a la doctora Lorena Guerra y cuando ella termine de su exposición abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Adelante, Lore. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy quiero compartirles una idea que me acompañó durante todo mi proceso del doctorado y que, aunque no pude desarrollarlo completamente en la tesis, nunca dejó de estar como en mi mente, ¿no? Entonces fue como un pensamiento recurrente, casi intrusivo, que regresó con fuerza este año porque empecé a participar en un grupo de estudios sobre Nietzsche. Entonces, especialmente al trabajar así hablaba Zaratustra, empezó también a surgir otra vez esta pregunta sobre si había la posibilidad de que existiera una interpretación de la masa desde Dionisos, ¿no? Entonces, ese estudio reactivó las conexiones que yo había trazado antes con el origen de la tragedia, que fue lo que yo estuve revisando para la tesis de doctorado, y me recordó una intuición que sigo sintiendo muy viva, ¿no? Y es esta posibilidad de que quizá hemos entendido la masa, sobre todo en psicología social, desde un lugar demasiado estrecho, ¿no? Y demasiado asociado a la obediencia. Entonces, por lo que quiero proponerles un desplazamiento conceptual partiendo justamente de Nietzsche, pero dialogando entonces con la psicología social, ¿no? Entonces, quiero invitarles a pensar si es posible comprender estos fenómenos de masa desde otro registro, ¿no? No solo como obediencia o contagio, sino como experiencia estética, como creación compartida, como acontecimiento dionisiaco y, si nos da tiempo, como memoria, ¿no? Entonces vamos a empezar manteniendo la tensión entre estos dos opuestos complementarios. De un lado entonces tendremos a esta masa obediente que surgirá de una concepción rígida de lo apolíneo y del otro a la comunidad dionisíaca, ¿no? Y aquí el arte, la música, la danza, el performance, el ritual y sobre todo... Se cerró tu micrófono, Lore, ya no te estamos escuchando. Ah, ya. Es que... Wow, sí, ok. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, entonces me gustaría que pensáramos entre estos dos opuestos, ¿no? Entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Y aquí, entonces, el arte va a ser muy importante al mismo tiempo que el cuerpo para esta transición del pensamiento, ¿no? Porque en el arte encontramos formas de estar juntos que no se basan en la anulación del sujeto, ¿no? Sino en la expansión de la potencia individual dentro de un campo colectivo, ¿no? Así que lo que haremos hoy es preguntarnos si existen otras formas de pensar la masa que no reduzcan al individuo a obediencia, ¿no? Sino que abran la posibilidad a intensidad y creación, ¿no? Y desde ahí, quizá, repensar cómo la psicología social mira la masa y la posibilidad de otros horizontes de interpretación. Entonces voy a iniciar leyendo una pequeña parte del prólogo de Zaratustra, que me parece que abre muy bien la discusión y nos pone en contexto, ¿no? Entonces el texto dice así: cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, encontró reunida en el mercado a una gran muchedumbre, pues estaba prometida la exhibición de un volatinero. Y Zaratustra habló así al pueblo:
Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Una irritación o una vergüenza dolorosa? Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre, una irritación o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono, y el más sabio de vosotros es tan solo un ser escindido, híbrido de planta y fantasma, pero os mando yo que os convertáis en fantasmas o en plantas. Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Cuando Zaratustra hubo dicho estas contemplaciones, de nuevo el pueblo calló. Y se dijo, ahí están, dijo a su corazón, y se ríen. No me entienden, no soy yo la boca para estos oídos. ¿Habrá que romperles antes los oídos para que aprendan a oír con los ojos? ¿Habrá que atronar igual que timbales y que predicadores de penitencia? ¿O acaso creen que solo al que balbucea es al que hay que creerle? Tienen algo de lo que están orgullosos. ¿Cómo llaman a eso que los llena de orgullo? Cultura, lo llaman. Es lo que los distingue de los cabreros. Por esto no les gusta oír, referida a ellos, la palabra desprecio. Voy a hablar, pues, a su orgullo. Y Zaratustra habló así al pueblo. Es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza. Y bueno, quise empezar con este pasaje porque aquí aparece ya de manera muy explícita una tensión que será fundamental para nuestras disertaciones, ¿no? Que va a ser esta distancia entre Zaratustra y la multitud, y esta propuesta del superhombre, ¿no? O el Übermensch. Este superhombre Nietzsche no es un hombre perfecto ni una figura superior en términos morales o sociales, sino que es sobre todo un tipo de ser humano que logra crear su propio sentido, ¿no? Más allá de las normas, valores y límites establecidos por la sociedad, es quien supera la moral tradicional, ¿no? Especialmente la moral cristiana burguesa, basada en la obediencia, la culpa y el sacrificio. Entonces, crea sus propios valores desde una afirmación radical de la vida. ¿Y cómo se afirma esto? Pues veremos más adelante que desde la experiencia del cuerpo, ¿no? Desde lo corporal. Entonces, el superhombre dice sí a la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Placer, dolor, caos, incertidumbre, destino, ¿no? Incluso afirma el eterno retorno, es decir, que está dispuesto a repetir su vida infinitas veces porque la vive desde la plenitud, no desde la queja o la resignación, ¿no? Entonces, el superhombre es aquel que escucha, que libera y potencia su cuerpo, ¿no? Entonces, las fuerzas dionisíacas lo atraviesan y convierten su existencia en una obra de arte. Eso es lo primordial, ¿no? Y por eso es que quiere repetir su vida infinitas veces. Así habló Zaratustra. Nietzsche contrapone al superhombre con el último hombre, que va a ser este sujeto obediente, mediocre, satisfecho con la comodidad, con la seguridad, etcétera. Y el superhombre, aparece como la respuesta creativa y vital ante esa decadencia, ¿no? Entonces, el superhombre no es un hombre, sino es una realidad social, ¿no? Posible. Él habla de superación, de convertirse en algo más, de fijar una meta propia,
Pero la masa entonces no lo entiende, ¿no? Se ríe de él, se protege en su orgullo y en eso que llama cultura, dice Nietzsche, ¿no? Entonces, en este punto, Nietzsche nos está mostrando algo profundo, ¿no? La masa parece como una colectividad habituada a obedecer, a repetir, a vivir según valores ya prehechos, y es lo que más adelante llamará la moral del rebaño, ¿no? Una moral que premia la conformidad, lo homogéneo, que deja fuera a todo aquello que sea diferente, la comodidad de seguir lo establecido antes que el riesgo de transformarse, ¿no? Entonces, esta muchedumbre que Zaratustra encuentra en el mercado no es peligrosa por violenta, ¿no? Sino que es peligrosa por obediente, porque representa al ser humano que ya no se pregunta por su potencia, por lo que puede llegar a ser, sino que se adapta a lo que le dicen que debe ser, ¿no? Entonces es una masa que ha aprendido a no escuchar con el cuerpo, a no ver con ojos propios y a no moverse más allá de lo ya domesticado, ¿no? Entonces por eso Nietzsche insiste en que el ser humano es algo que debe ser superado, ¿no? Este ser humano. No porque sea insuficiente, sino porque sus formas culturales, sociales, sus costumbres, su moral, su ética, su pensamiento político, etcétera, lo mantienen en ese estado de domesticación, ¿no? Aquí el cuerpo es central, porque tanto Foucault como Butler, entre muchos otros, no hablan de un cuerpo que ha sido entrenado para, nos hablan de un cuerpo que ha sido entrenado para obedecer, para no arriesgar, para no crear, un cuerpo que ya no vibra, que ya no se expande, que no piensa, sino que es vigilado y castigado, ¿no? Que genera estos cuerpos dóciles y sumisos, ¿no? También Ana María Fernández, en su libro sobre jóvenes de vidas grises, que explora el psicoanálisis y la biopolítica, llama a estas características como estrategias biopolíticas de vulnerabilización, ¿no? Que crean sujetos justamente de vidas grises al mantenerlos en aislamiento o desvinculados de sus estructuras sociales, de los otros y de su propio cuerpo. Um, Entonces, cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, se refiere a que durante siglos la cultura occidental creyó que el sentido de la vida, del bien, de la verdad y los valores provenían de un principio trascendente, ¿no? Y este principio trascendente pues era Dios. Pero con la modernidad, con la exaltación de la ciencia, la objetividad, el pensamiento lógico racional, la crítica histórica y la secularización, se crea este vacío, ¿no? Esa creencia, este principio trascendente quedó vacío y Nietzsche nos dice que ya no creemos realmente en Dios, ¿no? Como esta estructura social y que hemos tergiversado también su moral, ¿no? Es decir, ya no hay un Dios, pero seguimos siendo obedientes, ¿no? ¿Quién usa eso? Después de este Dios judeocristiano, pues el Estado, ¿no? El Estado que es lo que llama el nuevo ídolo. Entonces, ¿a qué ídolo reemplazó este Estado? A este Dios judeocristiano que dictaba normas, definía lo bueno y lo malo, pedía obediencia y humildad, anulaba la voluntad individual, generaba culpa y resentimiento, ponía la vida y la plenitud en un más allá, que eso va a ser fundamental para Nietzsche, porque él hace una filosofía que afirma la vida, ¿no? Entonces, para él no existe un más allá, sino que es esta encarnación, esta corporalidad, la que hay que vivir como si se repitiera todo el tiempo, ¿no? Cuando el Estado se vuelve el ídolo, entonces continúa esta lógica de este Dios judeocristiano, ¿no? La lógica del rebaño, la moral de obediencia, la domesticación del individuo, ¿no? Entonces, para Nietzsche, Dios murió desde la imposición del pensamiento judeocristiano, porque niega la vida
y el desprecio de lo corporal, ¿no? Lo terrenal, lo instintivo, y exalta entonces esta obediencia, la sumisión, la culpa, ¿no? Con esto nos está gritando que la cultura ya no puede sostenerse en el Dios que inventó porque ese Dios se ha vuelto incompatible con la vida, ¿no? Con esto también nos muestra su añoranza de un Dios mucho más antiguo al Dios judeocristiano, ¿no? Y también la creación de un Dios futuro que abra la posibilidad de recuperar el cuerpo, de liberar los instintos, de afirmar el devenir de la vida y crear valores propios, ¿no? Pero antes de pasar a esto, me gustaría que revisemos algunas de las interpretaciones clásicas de la psicología social que se han hecho sobre la masa, ¿no? Entonces, empecemos por Le Bon, que es el primero que se nos viene a la mente o que nos enseñan cuando nos hablan de psicología de masas, que nos dice que las masas son irracionales, ¿no? Impulsivas y emocionales. Entonces la masa es siempre un peligro para Le Bon, ¿no? El individuo, al entrar en la masa, según este autor, pierde su identidad, ¿no? Su juicio crítico y su moral. Entonces se vuelve sugestionable, como si regresara a un estado infantil, según este autor. Y por tanto, como es infantil, la masa necesita entonces un líder fuerte que introduzca ideas simples y contagiosas, ¿no? Además de que la masa es una forma de regresión para Le Bon que baja el nivel intelectual de las personas. O sea, el simple hecho de estar en masa, según Le Bon, influye en nuestro nivel intelectual y entonces somos como más tontos, digámoslo, ¿no? Entonces, la masa hace al individuo menos inteligente y más manipulable, y esto es algo clave porque lo que Le Bon quiere es controlar a la masa, ¿no? Y casi todas estas teorías lo que buscan es controlar a la masa, ¿no? Luego tenemos a Freud con su psicología de masas psicoanalíticas. En Freud la masa es un fenómeno de obediencia, de dependencia, igual de regresión y pérdida de autonomía, ¿no? Donde el individuo se diluye en un colectivo dirigido por una autoridad, ¿no? Por este líder o moral dominante. Entonces Freud dice que en estos fenómenos hay una pérdida del yo, porque en la masa el sujeto se identifica con el líder y es gobernado por estas fascinaciones afectivas hacia él, y ocupa entonces este líder el lugar del yo ideal, ¿no? Aquí también se considera que funciona de forma infantil y dependiente de este líder, ¿no? Por lo que también renuncia a su super yo. ¿Qué significa esto? Pues que deja de lado su propio criterio moral interno. Recordemos que el superyo es la instancia psíquica que regula nuestras conductas, es decir, nos dice qué está bien y qué está mal, nos frena, nos hace sentir culpa, nos exige actuar según normas y valores, y cuando todo esto es inconsciente, pues peor, ¿no? Entonces, cuando alguien entra en una masa, según Freud, ese super yo se debilita, ¿no? Esos valores propios como que se disuelven o se suspenden, ¿no? Dicho de otra forma, el sujeto deja de pensar por sí mismo y entrega su brújula moral al líder o al grupo, ¿no? Entonces, por eso Freud dice que la masa es regresiva también, ¿no? Porque en vez de funcionar como un adulto con autonomía moral, el sujeto funciona como un niño que busca la aprobación y la dirección externa, que puede ser interpretado como el padre, ¿no? Pero este padre freudiano. Entonces, en ambos casos, la masa anula la posibilidad del individuo fuerte, de la autonomía y de la creación. Luego tenemos a Asch con la presión del grupo que obliga a conformarse contra la propia percepción. Pertenecer importa más que pensar. Luego Festinger, Duchy-Gerald, Kellman, que nos hablan de tres formas de obediencia: la obediencia por castigo, recompensa, por identificación, por internalización, y en todas el individuo renuncia a su juicio, ¿no? Para sostener la pertenencia. Entonces es más importante esta pertenencia
que las propias creencias, ¿no? Milgram nos habla también de la autoridad legítima que produce también obediencia incluso contra esta moral personal, y la responsabilidad se desplaza, ¿no? En este solo seguía órdenes, como a veces nos dicen los militares, cuando hacen algo que está fuera de la norma, ¿no? Los policías, o seguramente pues conocen el experimento de Milgram sobre la cárcel, ¿no? Y por último, pues tenemos a Tagfeld y Turner con el grupo que dice que en grupo domina la identidad colectiva sobre la singularidad, ¿no? Entonces, si lo vemos en conjunto, comparación social, influencia, obediencia a la autoridad e identidad grupal construyen exactamente el escenario que Nietzsche describió antes, ¿no? Y que está denunciando. Entonces, es un escenario donde el individuo no se atreve a ser porque resulta más cómodo, más seguro y más reconocido obedecer, ¿no? Donde quiere borrarse y dejarse arrastrar por la masa. Y es justamente frente a ese panorama que Nietzsche propone el tránsito hacia la afirmación singular, hacia lo dionisiaco, ¿no? Hacia la creación de nuevos valores. De aquí es de donde pienso yo, y si existe entonces la posibilidad de una super psicología social de masas, tomando como esta analogía sobre el superhombre, y si solo nos hemos centrado por nuestra tendencia a lo racional, como se entiende hoy en día y no como en el sentido de logos, en una pequeñísima parte de interpretación de masas, y hemos dejado de lado todo el otro extremo, ¿no? Que es también muy dionisiaco, porque hay que ver que todos estos autores, o la mayoría, al menos los dos primeros, tenían una aversión a las masas, a la gente, a lo corporal, a la experiencia física, que era impresionante, ¿no? Y desde ahí también uno crea sus propias interpretaciones que luego se vuelven teorías. Pero si nos centramos en esa tensión de opuestos, e intentamos balancearlo, ¿no? Sostener esa tensión, ¿será posible otra interpretación? Pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, y por eso propuse como esta ponencia para ir como desarrollando un poco más las ideas. Y aquí es donde el pensamiento nietzscheano ofrece una alternativa radical. Y es mirar a la masa no solo desde el lente de la obediencia, sino desde la tensión viva entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Entonces, estos dos principios no representan bien o mal, sino dos fuerzas complementarias que deben sostenerse en equilibrio. Entonces, Apolo simboliza la forma, la medida y el orden, y Dionisios, en cambio, la embriaguez creadora, ¿no? La unidad vital y el trance donde el yo se expande, no se pierde completamente, sino que se abre, ¿no? Entonces, ambas dimensiones son necesarias para comprender no solo al individuo, sino también a lo que pasa en este fenómeno de masas, ¿no? Para entender su importancia, regresemos entonces brevemente al yo ideal freudiano, que es esa figura que encarna el líder y que provoca fascinación a las masas, ¿no? Entonces, esta fascinación no surge porque seamos tontos, ni porque el rebaño sea por naturaleza infantil y necesite un padre que lo esté guiando, ¿no? Como plantean algunas de estas teorías clásicas de la psicología de masas, sino que surge porque el yo ideal no es simplemente un sustituto paterno, sino que es la huella estructural de algo mucho más antiguo, lo que en las tradiciones metafísicas se llamaba lo uno, ¿no? Lo uno no significa uniformidad ni obediencia, sino una unidad profunda de la multiplicidad, ¿no? De la totalidad, era como el origen, es un desbordamiento creador, lo contiene todo, ¿no? Una unidad que no aplasta, sino que fecunda, que une, ¿no? Entonces la experiencia humana de lo uno
fue desde siempre una experiencia extática, de éxtasis, ¿no? Una expansión del ser que rebasa entonces los límites del yo. Pero en toda nuestra historia como especie siempre ha estado ahí y siempre ha rebasado nuestros límites de identidad, ¿no? Entonces, Nietzsche nos da una descripción, creo yo que luminosa, de este estado en el libro de Exe Homo, cuando habla del éxtasis que atravesó al escribir Zaratustra, ¿no? Aunque no estaba en masa, nos da una definición de lo que es éxtasis, o más bien una descripción. Entonces nos dice que es un estar fuera de sí, cargado de ritmo. Eh, uh, ¿Me ayudan con sus micros? Sí, gracias. Cargado ¿de qué? De ritmo, de imágenes involuntarias que surgen en ese momento, de lágrimas, de una sensación de divinidad y de libertad extrema también. No es disolución pasiva, sino un estado ampliado de potencia, ¿no? Entonces, en esta misma línea, Mircea Eliade entiende el éxtasis como la salida de uno mismo, donde la persona trasciende sus límites ordinarios y accede a un nivel más originario, que es esta remanente de esto uno, ¿no? Que es más real, más verdadero, ¿no? Es un retorno momentáneo a una condición primordial, ¿no? Entonces, el éxtasis permite reconectar con esa memoria de unidad vital que las culturas arcaicas o antiguas consideraban la raíz de lo real, ¿no? Desde aquí se puede ver que el yo ideal no procede del Dios autoritario del monoteísmo ni del judeocristiano, sino de la antiquísima vivencia de lo uno, ¿no? Que fue igual como lo describían los filósofos en un principio, ¿no? Entonces el monoteísmo redujo esta experiencia y Nietzsche en cambio la reabre mediante lo dionisiaco, ¿no? Es lo que añora Nietzsche. Ah. Y esto nos lleva a la pregunta entonces de qué es Dios, ¿no? O qué estamos entendiendo por Dios. Y pues María Zambrano nos dice, igual en un pasaje que tiene de su libro sobre el hombre y lo divino, que una cultura depende de la calidad de sus dioses, de la configuración que lo divino haya tomado frente al hombre, de la relación declarada y de la encubierta, de todo lo que permite se haga en su nombre y aún más de la contienda posible entre el hombre, su adorador, y esa realidad, de la exigencia y de la gracia que el alma humana a través de la imagen divina se otorga a sí misma, ¿no? Entonces esto me parece súper importante porque cuando en la masa el individuo deposita su yo ideal en el líder, está repitiendo, muchas veces sin saberlo, el gesto arcaico de buscar la unidad perdida, ¿no? Pero esta entrega no tiene por qué leerse únicamente como regresión infantil, ¿no? O sumisión u obediencia ciega, sino que también puede entenderse como un impulso humano hacia esta fusión creativa con lo uno, ¿no? Como el anhelo que guía al artista y al místico, que Zambrano y Nietzsche ponen como ejemplos a los artistas para mostrar este anhelo humano de fusión con lo uno, ¿no? Que, contrario a lo que plantean las teorías anteriores clásicas de la psicología social, en este sentido hay una donación de sí. No es que pierda su yo sin razón alguna, sino que está ahí para eso, ¿no? Para donar su yo, su máscara. Lo que busca el artista y aquellos que desean salir de la obediencia absoluta es justamente eso, renunciar a su yo, ¿no? A una entrega voluntaria y temporal de su yo, porque sabe que eso no es todo lo que es realmente o lo que puede llegar a ser, sino que es una renuncia a la diferencia, es una entrega de la voluntad, ¿no? Y retorno al todo indiferenciado.
Y perdón, pero yo creo que esos estados es cuando uno más afirma la vida, ¿no? Y donde es mucho más claro esta conexión entre lo que creemos que somos y lo divino, ¿no? Por eso también no solamente se puede interpretar como si fuéramos borreguitos siguiendo a alguien, sino que también se puede interpretar como esta apertura del yo que crea espacios liminales donde se suspenden las reglas para expandir nuestra identidad y no solamente individual, sino colectiva también, ¿no? Y si lo miramos fenomenológicamente, este gesto no solo ocurre en el interior del arte o en la mística, ¿no? Lo podemos observar en los conciertos masivos, en ciertos espectáculos deportivos, en rituales contemporáneos, ¿no? Cuando asistimos, por ejemplo, a un concierto donde miles de personas cantan al unísono, lo que emerge ahí no es necesariamente obediencia o pérdida irracional del yo, no nos volvemos tontos, no somos borregos, sino ese mismo movimiento de éxtasis nos conecta con la sensación de que la voz propia se disuelve en una vibración colectiva, ¿no? Que impacta entonces también en nuestro cuerpo y por tanto en nuestra psique, ¿no? Entonces la experiencia es vivida como expansión, como acceso a una intensidad compartida, que aunque no la nombren así, es la forma de lo uno, ¿no? Entonces Nietzsche lo explica perfectamente en el origen de la tragedia con el ditirambo, ¿no? El cual describe como la forma poética originaria del espíritu dionisíaco, ¿no? Es decir, es la expresión artística donde aparece con mayor pureza esa fuerza irracional. Irracional no como tonta, sino irracional como otro sentido, otra lógica de hacer las cosas o de llegar a cierto estado, ¿no? Que es colectiva, embriagadora y desbordante, que caracteriza entonces esto dionisíaco, ¿no? Entonces Nietzsche señala que el ditirambo no surge de la reflexión, no surge del pensamiento o de la conceptualización distanciada de la experiencia, sino de un estado de trance colectivo, ¿no? De una experiencia extática compartida. Entonces, en ese estado, el poeta no habla como individuo, sino como alguien que ha sido arrebatado. ¿De qué ha sido arrebatado? Pues de lo uno, ¿no? Se disuelve entonces su yo singular, habla en nombre del coro, el lenguaje se vuelve exaltado, rítmico, repetitivo, algunos podrían decir que casi maníaco, ¿no? Y el coro o el concierto representa a la comunidad sumida en la experiencia dionisíaca, ¿no? El coro no narra un acontecimiento externo, sino que encarna el sentido trágico de la existencia. El poeta ditirámbico o el artista no es un líder idealizado, sino que se vuelve un medium, una especie de medium que también deja de ser un individuo, se convierte en un canal para la fuerza dionisíaca y habla desde una identidad expandida, ¿no? Entonces lo que nos dice en ese acto es, soy muchas cosas a la vez. O sea, no soy solo mi máscara social, sino que puedo ser un montón de otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Mis potencias son otras también, no solo las que uso en la vida diaria. De ahí la frase clave que dice, el poeta dionisíaco no es ya un artista, sino que es obra de arte, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelve su vida una obra de arte, ¿no? No nada más en ese momento. Su yo desaparece de la vibración dionisíaca del grupo, ¿no? Entonces el ditirambo como celebración de la unidad con la naturaleza nos habla también de que Nietzsche insiste en que este coro es el lugar donde el ser humano se siente uno con la naturaleza entera. Acepta la muerte y la renuncia, esa es la tragedia, ¿no?
aceptar la muerte y el renacimiento también. Y experimenta entonces la vida como un flujo más grande que él mismo, ¿no? Entonces hay que recordar que este énfasis en la naturaleza es bien importante porque antes de que existieran estos dioses personificados, es decir, que toman figura humana, este dios era entendido como energía, como movimiento, como tendencia a crecer, a desarrollarse, etcétera, ¿no? Entonces era algo mucho más abstracto hasta que empezó a configurarse en una figura. Entonces, en una figura humana, y la primera figura que hubo fue una diosa, ¿no? Y esa diosa representaba las potencialidades de la naturaleza, pero todas, ¿no? Era lo uno también, ¿no? Y eso lo saben perfectamente nuestros pueblos originarios y por eso conservan a la Madre Tierra como una deidad principal, ¿no? Entonces por eso esta fusión con la naturaleza es tan importante y ese es el dios que busca Nietzsche, ¿no? Y también hay un libro de Kerenji que se llama lo dionisíaco, creo, así, nada más. Y es todo un planteamiento para terminar diciendo que Dionisos es mujer, ¿no? En muy pocas palabras y muy, muy, muy resumido, ¿no? Entonces, por eso lo considera la matriz de toda estética trágica, ¿no? Es el punto donde la vida se celebra en su contradicción más profunda. Entonces, algo semejante ocurre en el fútbol, por ejemplo, especialmente en partidos definitorios. Creo que tengo una imagen así. Ah, sí. En partidos definitorios o durante un mundial, por ejemplo, que es lo que vamos a estar viviendo el siguiente año, el estadio entonces se convierte en un espacio donde las fronteras individuales se debilitan, ¿no? Hay cuerpos saltando, llorando al mismo tiempo, ¿no? En euforia. El aficionado no sigue al equipo solo por identificación racional, sino que hay un deseo de pertenencia a algo mayor, ¿no? Eso es lo que nos muestra esto, de sentir el pulso colectivo, ¿no? Entonces, Nietzsche diría que ahí aparece la dimensión dionisíaca de la comunidad, la embriaguez compartida, el ritmo común, la suspensión momentánea del yo, ¿no? Incluso en eventos globales, como las Olimpiadas también, las ceremonias de apertura, los momentos en que un país entero guarda silencio para ver a un atleta competir o cantar el himno, se produce entonces esta condensación afectiva, ¿no? O lo que llamaríamos cohesión social. Es un tipo de trance secular donde millones de personas sincronizan su atención y su emoción en una misma figura o un mismo instante, ¿no? Pero lo que está detrás, el remanente que está detrás, es este estado dionisíaco y esta experiencia de lo uno, ¿no? Que es religioso o cuasi religioso. No se trata simplemente entonces de obediencia o de una autoridad que está ahí, sino de la búsqueda de esa unión afectiva que desde la antigüedad fue interpretada como acceso a una realidad más amplia, ¿no? Entonces, si llevamos esta mirada al fenómeno que está ocurriendo hoy, es decir, la peregrinación de la Virgen de Guadalupe, que igual estamos viviendo desde creo que toda la semana, y si dejamos de lado por un momento nuestros prejuicios y dejamos de pensar sobre las normas, lo que aparece ahí no es tanto la obediencia a una autoridad religiosa, ni que estén enajenados, ni que no sean gente estudiada o algo así. Eso sería como reducirlo también como a meros prejuicios y no sería como una actitud científica al mirar este fenómeno, sino esta es también una comunidad del éxtasis, ¿no? Que recuerda profundamente a lo que Nietzsche describe en el ditirambo también. Es otra vez esta masa donde el individuo se diluye y la gente entra en un ritmo común, ¿no?
en el caminar que se vuelve canto, en la ofrenda, en el trance, es poner en juego el cuerpo también, y ahí hay una donación de nuestras fuerzas, ¿no? No solamente físicamente, sino psíquicamente también, ¿no? Y es esto que narra Nietzsche desde siempre, ¿no? Y que ha existido desde siempre. Estas ofrendas a los dioses como esta aceptación de que somos eh, una ínfima parte de esas fuerzas, ¿no? Pero lo más interesante es que la fuerza simbólica de la Virgen de Guadalupe no proviene del Dios judeocristiano rígido, ¿no? Normativo y jerárquico. Su potencia viene de otro lugar, mucho más antiguo, lo que la hace tan poderosa, ¿no? Para nosotros. La Virgen de Guadalupe funciona como ese remanente de lo uno también, de lo que antes se llamaba energía, de este movimiento, de esta tendencia que les cuento, ¿no? Entonces, esta figura de la mujer, esta primera diosa, es también esta deidad que está detrás de la Virgen de Guadalupe, que es también esta madre tierra, ¿no? Que ya en el sincretismo cultural que tenemos se fusionan, pero antes de eso, pues estuvo toda esta energía de lo uno, ¿no? Que fue desde el Paleolítico y que se ha conservado también hasta nuestros días, ¿no? Y eso es algo, pues, para asombrarse, ¿no? ¿Cómo es que hemos llegado a preservar esa idea, incluso si no lo pensamos del todo, ¿no? Si hay veces que nos acercamos a estos fenómenos y ni siquiera pensamos que esa deidad es tan antigua, ¿no? Eh, entonces, estos fenómenos no convoca, o sobre todo el de la Virgen de Guadalupe, no convoca obediencia, trae al presente una memoria que además se activa con el cuerpo, en todos los ejemplos que acabo de decir, no representa una figura externa que exige sumisión, sino un símbolo profundo que reúne, abraza y devuelve al origen, ¿no? Entonces, por eso millones de personas caminan hacia ella, ¿no? Porque lo que buscan no es dejarse guiar por una autoridad o por unos valores ya anquilosados, sino sentir la unidad. Esa misma unidad que experimenta el coro dionisíaco, el estado vibrando al unísono, el estadio, perdón, o la multitud de un concierto, ¿no? Gritando, coreando la canción, ¿no? Entonces la peregrinación es un ditirambo caminante también, una colectividad que entra en un ritmo común, que deja atrás por un momento las fronteras de su yo y se abre a un flujo más grande. Entonces ahí no podríamos decir que la masa es un rebaño, sino comunidad dionisíaca, ¿no? Y ese éxtasis no es un escape irracional, sino un acceso justamente, aunque sea fugaz, a esa dimensión unitaria que las culturas antiguas entendían como el verdadero origen de la vida y que nuestros pueblos originarios lo mantienen hasta ahora, ¿no? Por eso la Virgen tiene tanta fuerza, no porque represente un mandato, una autoridad, sino porque conserva en su imagen la memoria viva de lo uno que sostiene y alimenta, ¿no? En ella, lo dionisíaco y lo originario vuelven a hacerse presentes, transformando a la multitud en una experiencia compartida de sentido, de pertenencia y vida intensificada, ¿no? Entonces, para terminar, lo que quiero que vean es que estos fenómenos no pueden explicarse solo con categorías de control, de sugestión u obediencia ciega, ¿no? Que nos han servido para explicar muchas cosas. No estoy diciendo que las quememos en la hoguera ni nada por el estilo. Por supuesto que son válidas y que nos han demostrado muchas cosas también, pero que no es solamente eso lo que podemos ver dentro de estos fenómenos, ¿no? Sino que hay también el otro lado de esta interpretación que viene más de involucrarse en esto que desde verlo desde fuera, desde un pensamiento racional, académico, completamente separado de la vida, ¿no? Entonces, hay ahí
una ambivalencia estructural, ¿no? La masa puede funcionar como rebaño, pero también puede ser una comunidad estática, ¿no? Un espacio donde se experimenta, donde todas estas reglas se suspenden. Por eso vimos un Woodstock o un Lollapalooza, ¿no? Histórico, ¿no? Donde todas las reglas se rompieron en ese momento, empezó a surgir ¿cómo se llama? Experiencia extática de Dionisos, y empezaron a crear formas de vincularse con los otros, de entender a los jóvenes, de entender la música, el espíritu de la época, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es que sí, y Avándaro en México también. Entonces, no es solamente que sean tontos o que sean muy jóvenes y entonces por eso rompen las reglas y entonces no sé qué, no, sino que es un espacio que abre a posibilidades, ¿no? Entonces, si vemos en la primera forma de explicar a esta muchedumbre de la que nos habla Nietzsche, que es obediente, esta moral del rebaño, y lo contrastamos con esta otra, diríamos que en uno hay estos cuerpos insumisos, cuerpos obedientes, dóciles, etcétera, y de este lado veríamos estos cuerpos insumisos, ¿no? Que a pesar de que toda la cultura les dice que todo lo que hacen en ese momento está mal, pues en estos espacios es permitido, ¿no? Y entonces crean nuevas formas de interpretación, de subjetividad, de pensar, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde Nietzsche y Zambrano nos ofrecen otra lente para leer lo colectivo, ¿no? No como mera regresión infantil, sino como posibilidad de trascender momentáneamente tanto la individualidad como las normas sociales que nos rigen, ¿no? Y recuperar entonces esa unidad primordial que la cultura moderna ha fragmentado muchísimo, ¿no? En este sentido, hablamos también de superar un paradigma de memorización, porque de lo que les he estado hablando es de esta memoria, de esto uno, de esta deidad, de toda este estado del éxtasis que nos ha acompañado durante toda la vida, ¿no? De todo nuestro trayecto antropológico como especie, ¿no? Entonces, es una memoria que no habla de una memorización de palabras escritas en un libro, que se releen minuciosamente como eventos, por ejemplo, cuando queremos saber eventos de la guerra o hechos históricos y hacemos una línea del tiempo y no sé qué, y que parece que tenemos que aprendérnosla así, a pies juntillas. No hablamos de esa memoria. Sí, ¿por qué? Porque eso genera una memoria impasible, ¿no? Igual como sin fondo, ¿no? Sino que se propone, en cambio, el cuerpo como huella indeleble de aquellas vivencias, de aquellos elementos fundamentales para conservar, restaurar y perpetuar la vida, ¿no? Entonces estamos hablando de una memoria performativa que va cambiando también de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Pero que contiene todas estas memorias desde el inicio de nuestra evolución como especie. Y pues hasta ahí le dejo yo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Lore. Estamos ahora en la segunda parte de nuestra sesión de hoy. A ver quién se anima a participar en la conversación. A ver, vamos a ver. Bueno, voy a empezar yo mientras se animan. Ajá. Em, el planteamiento que tú haces, hablando de una manera diferente de abordar la temática de una realidad psicocolectiva como la masa,
ubicando que la explicación hegemónica es la obediencia, me parece llamativa porque la desestructuración de la individualidad de los integrantes de una masa hace que emerja una entidad psicocolectiva que es la masa, que está cargada y llena de afectividad, en donde eh, decir que unos y otros hacen lo que hacen por obediencia implicaría un nivel de racionalidad que no es posible cuando estás desindividuado, cuando ya no está ahí tu racionalidad. Entonces, sí, sí, me gustaría pues, algún comentario sobre cómo entiendes tú la obediencia, porque supongo que la entiendes de otra manera, para, pues, no sé, enriquecer, digamos, la discusión, por lo menos. Ok. La obediencia, sí, es como una falta de agencia. Yo la entiendo así, ¿no? Como falta de agencia. Como, mm, como no saber tus potencialidades. Es decir, lo que puedes ser o hacer a futuro, no conocerte a ti mismo y por tanto entonces dejarte guiar por otra persona externa, ¿no? Ya sea una moral hegemónica, como lo que vimos ahorita con Nietzsche sobre el Dios judeocristiano, ¿no? Que muchos siguen como esa moral todavía, pero sin cuestionar, ¿no? O sea, sin estar como diciendo, bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿Y por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué tengo que castigar mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tengo que dejar de lado los placeres para pertenecer a esta institución, ¿no? Y entonces no hay como este cuestionamiento, ¿no? Esta forma de romper, al menos como con el pensamiento, esa forma que nos han impuesto también, ¿no? Porque muchas veces crecemos en familias pues que son así, judeocristianas, ¿no? Y entonces decimos, pues es que pues yo tengo que ir a la iglesia cada domingo, ¿no? Porque pues así es y ya, ¿no? Pero sin ver como todas las otras posibilidades que hay. Entonces ahí siento que está la obediencia, que también ahí también hay como un pasaje entre lo individual y lo colectivo, según yo, porque es cuestionarte a ti mismo primero. O sea, si no te conoces a ti mismo, como decía justamente el templo de Delfos, ¿no? Que hay que conocerse a sí mismo también como para poder cuestionar estas cosas, ¿no? Porque si no tienes este conocimiento sobre ti, sobre tu propio cuerpo, sobre las cosas que te gustan, etcétera, pues te van a ser impuestas desde fuera, siempre, ¿no? Entonces, eso no permite que nuestro cuerpo también forme parte de ese cuestionamiento, ¿no? Porque muchas veces como que tenemos esta intuición, ¿no? De decir, como que entro aquí y me siento como raro, ¿no? Mi cuerpo se tensa y no sé por qué, ¿no? Pero eso es ya un indicador de algo, ¿no? O sea, el cuerpo también nos habla de cosas que no nos están pareciendo, pero muchas veces lo resistimos y lo resistimos hasta el cansancio, a veces toda la vida, ¿no? Ciertas personas y nunca rompen con ese patrón, ¿no? Entonces desde ahí veo yo como esto de la obediencia y lo de la desindividuación. Entonces, que no se puede pensar como la obediencia si ya estás desindividuado, ¿no? Ajá, sí, ajá, justamente es eso, ¿no? Como esta forma de decir, o sea, si no me conozco a mí mismo y si no rompo a lo mejor como estos patrones, a lo mejor en estos fenómenos de masa, ¿no? Que imagínate un cristiano en uno de esos conciertos, ¿no? Del Woodstock o el Lollapalooza o algo así, y que ve toda esa gente estando como rompiendo todas sus creencias, pues sí se quedaría primero como en shock, pero si es como tan un poco perspicaz a la hora de escuchar su cuerpo y si a lo mejor en algún momento sintió esto del cuerpo incómodo que les puse como ejemplo, entonces a lo mejor ahí
puede que se abra su mundo y diga, ah, entonces hay otra forma posible, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo yo hacer este tipo de cosas en este momento, ¿no? Entonces, sí, cuando pasa esta desindividuación, también se pasa entonces a esta parte dionisíaca, ¿no? Solamente cuando borras como tu yo, porque el yo pues sigue siendo como esta máscara social que media entre tus propios deseos y lo que te pide la sociedad que hagas, ¿no? Pero eso no es todo lo que somos también, ¿no? Y eso es mucho lo que cuestionan los artistas sobre todo, eh, de decir, estoy harto de ser este yo, ¿no? De tener que lidiar todo el tiempo con estas normas, con estas exigencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pongo un ejemplo ahorita, ¿no? Si soy doctora en este momento, entonces tendría que ser de tal forma, ¿no? O acatarme como a esas normas. Y los artistas es de, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué tendría que? Estoy harta de eso, entonces mejor lo rompo, ¿no? Lo rompo y lo transformo en otra cosa. Entonces, ahí ya no es un sujeto obediente, sino que ya está agenciado también, ¿no? O sea, pero que eso suceda, antes tuvo que pasar también por esta colectividad que lo hizo pensar que hay otra forma de existir, ¿no? Entonces, creo que por ahí. No te oímos. Muchas gracias. Digo que si alguien más se anima, porque si no, pues estaríamos cerrando. Eh, bueno, estamos grabando, doctora Lorena, para alojar esta sesión dentro del espacio de del seminario de Ok. nuestro posgrado, ¿no? ¿Va a estar en YouTube? Va a estar en YouTube, sí. Ok. En el canal de YouTube, pero en la sección de seminario. Ok. Mm, sí, Para compartirlo. este, sí, ya te estaremos informando cuando ya esté ahí alojado. Muy bien. Bueno, pues si no hay nadie que se anime, comentarles nuevamente, esta es la última actividad académica del posgrado en el año 2025. Tenemos en la próxima semana la reunión evaluativa a las 10 de la mañana con alumnas y alumnos de maestría y una hora después, creo, se suman los alumnos de doctorado, ambas generaciones vigentes de nuestro posgrado. Esa será la última actividad, pero actividad académica formal, pues esta es la última del año. Y ya estaremos en el 2026 retomando. El seminario seguirá a cargo de la generación que egresó en este año en los tiempos recientes, a la que pertenece la doctora Lorena Guerra. Estarán sus compañeras y compañeros en el futuro. Y bueno, ya estaremos poniéndonos en contacto cuando inicie el 2026. Mientras, pues muchas gracias, doctora Lorena Guerra. Gracias a Gracias por ustedes. tu participación en el seminario. Que estén muy bien, que tengan un buen día de la Guadalupana y estamos en contacto la semana que entra. Hasta Bye, luego. hasta luego. Bye.